Capítulo 37. The Beginning After the End. Capítulo 37. Mientras tanto. Un tenue rayo de luz del amanecer se las arregló para fugarse por una de las aberturas de las cortinas, hasta mis ojos, despertándome de manera bastante agradable. En estos días, Ilaiche o Eshie, usualmente me despertaban, así que había pasado un tiempo desde que me levantara antes que ellos. Sylvie terminó durmiendo 4 días seguidos antes de despertar. Me explicó que cambiar su cuerpo de esa manera requería bastante tiempo para recuperarse, y no podía hacerlo con frecuencia. Era solo un poco después del amanecer, así que la mansión que siempre estaba llena de sirvientas, y ella aún estaba muy tranquila, excepto por los pocos trabajadores de la cocina que se preparaban para el día. No me molesté en lavarme, me dirigí al patio trasero donde sentía fluctuaciones en el maná. Como era de esperar, padre estaba ocupado entrenando, absorbiendo el núcleo de bestia, clase S que había recuperado en el calabozo. No queriendo perturbar su entrenamiento, encontré un lugar para sentarme a su lado y comencé a estudiar su aura. Mi padre, Reynolds Leshwin, ex miembro de los Cuernos Gemelos, estaba atascado en un cuello de botella, sin poder superar la etapa naranja oscuro. He pasado mucho tiempo pasando por alto la circulación de maná en el cuerpo de mi padre, así como en el de Ilaiche. Como era de esperar, las venas de maná de Ilaiche, las venas responsables de absorber el maná de la atmósfera del alrededor, eran increíblemente amplias. Mi padre, por otro lado, como un potenciador, tenía canales de maná mucho más desarrollados, y eran las arterias las que permitían una distribución diversa del maná por todo el cuerpo. Ah, te has levantado temprano hoy, hijo, ¿por qué no me has dicho nada? Padre se levantó, limpiándose el sudor de la cara y el cuello con una toalla que tenía en el regazo. No quería interrumpir tu entrenamiento, padre, ¿cómo van las cosas? También me levanté y empecé a estirarme. Acabo de absorber el resto del núcleo de la bestia, pero por alguna razón, el núcleo no se ha desmoronado. Me devolvió el núcleo clase S. Después de que el maná purificado almacenado dentro del núcleo de bestia se agota, el núcleo de bestia se desmoronará en polvo fino. Curioso también, lo puse en mi bolsillo para estudiarlo más tarde. Tras mi regreso, he estado entrenando a mi padre y a Ilaiche siempre que he podido mientras entrenaba solo por la noche. Hasta ahora, padre ha estado ocupado absorbiendo el núcleo de bestia, pero ahora al mirar su aura, podía ver un cambio notable. Notando mi mirada inquisitiva, me lanzó una sonrisa y me arrojó su toalla sucia. Tu padre ha pasado la etapa naranja oscuro hacia la naranja. Me reí cuando mi padre empezó a flexionar sus músculos en demostración de sus logros. Felicidades, padre. Ahora que estás en la fase naranja, creo que estará bien enseñarte algo con lo que he estado jugueteando. Colgué su toalla en una silla cercana. Mirándome con curiosidad, me hizo señas para que continuara. Enfocando un poquito de maná en la palma de mi mano derecha, formé una pequeña llama. Aquí está la técnica más básica del atributo fuego que aprendes, ascuas. Lancé la pequeña llama de la palma de mi mano a la toalla que colgaba de la silla de metal cercana. Como era de esperar, la pequeña llama, cuando llegó a la toalla, estaba tan diluida que todo lo que dejó en ella fue una pequeña marca de hollín negro en el centro de la toalla blanca. Si estás hablando de la teoría del maná, no es nada nuevo para mí, hijo. Para los potenciadores, ya que producimos maná desde dentro de nuestros cuerpos, cuanto más se aleja el maná de nosotros, más diluido y débil se vuelve. No estaba tratando de demostrar la teoría del maná. Eso será para la próxima vez, padre. Dije, meneando el dedo, ganándome un buen golpe en la cabeza por ser un sabelotodo. Frotando mi cabeza, imbuí otra pequeña porción de maná en la palma de mi mano. Encendiendo otra llama, pero mientras que el color de la primera llama había sido rojo brillante, esta vez era naranja. Ahora mira, padre. Lancé la pequeña llama, que era del mismo tamaño que la anterior, a la toalla de nuevo, pero esta vez se quemó un pequeño agujero a través de la toalla. Mi padre no mostró mucha reacción. No acabes de añadir más maná a la llama para hacerla más fuerte. Negando con la cabeza, me expliqué. Si le hubiera añadido más maná, la llama habría sido más grande. Padre, ¿notaste el color de la llama? Sí, el color era un poco más claro, más naranja. Se rascó la cabeza, tratando de armar este rompecabezas. Esa es la clave. Lo que acabo de hacer es una técnica que los conjuradores consideran un hechizo de alto nivel. Me entusiasmé cuando empecé a explicárselo. Padre, la temperatura del fuego, o más exacto, la tasa de combustión depende de una mezcla de
Diferentes cosas, la cantidad de oxígeno en la atmósfera, la radiación del cuerpo negro, el tipo de combustible que se quema, la oxidación del combustible y así sucesivamente. El llamado combustible, que se quema, en este caso, es el maná de atributo fuego. Lo que descubrí mientras jugueteaba con él es lo versátil que puede ser este combustible. Esa llama naranja, padre, era una llama mucho más caliente que la anterior, haciéndola aún más fuerte. Me detuve para tomar un respiro. Mi padre me dio una expresión como si yo le hablara en hebreo, pero había entendido la última parte de mi explicación. Así que lo que dices es que, usando la misma cantidad de maná, puedo producir una llama aún más caliente para mis técnicas. Jugaba con su barba mientras reflexionaba. Exactamente. Mira, puedes ir aún más lejos. Volví a demostrárselo, esta vez produciendo una llama amarilla, que dejó un agujero aún mayor en la toalla, con los bordes aún en llamas. No me detuve ahí. La última demostración llevó un poco más de tiempo, ya que tuve que manipular mucho más cuidadosamente el atributo del maná fuego, en la palma de mi mano. Después de un par de minutos, produje una llama azul tenue, que hizo que los ojos de mi padre se abrieran de par en par. Al arrojar la llama azul a la toalla, ésta se quemó instantáneamente y el fuego se propagó rápidamente, consumiendo la toalla hasta que solo quedaron cenizas. ¿Estás seguro de que eres mi hijo? Mi padre me miró con desconfianza antes de sonreír. Devolviéndole la sonrisa, le dije, debo haber obtenido del cerebro de madre, ¿cierto? Y Laiche pasó caminando, con la cabeza como un nido de pájaros y las gafas torcidas, mirándome, mientras mi padre me hacía una llave de cabeza que me apretaba con fuerza la nariz mientras le daba golpecitos de resignación. ¿Qué estáis haciendo? Es todo lo que dijo mientras se frotaba los ojos. Entrenar. Dijimos al mismo tiempo. Mi voz era nasal por tener la nariz apretada. Le di a mi padre algunos consejos clave para controlar la estructura del maná del atributo fuego, para poder producir llamas de alto nivel. Hijo, ¿por qué he tenido que alcanzar la etapa naranja para aprender esto? Dijo mientras estaba sentado en una posición de meditación. Cambiar la estructura del atributo del maná era básicamente la esencia del canto de un hechizo. El uso de conjuros vocales puede condicionar al cerebro para cambiar la estructura del maná en la atmósfera para crear un hechizo. Cuanto más alta sea la etapa de tu núcleo, no solo tienes una mayor reserva de maná de la que puedes extraer, sino que el maná en sí mismo se vuelve de mayor calidad para que puedas tener más control sobre sus minúsculas propiedades. Aclaré, cambiando mi atención hacia Ilaiche. Asintiendo con la cabeza al comprender, mi padre volvió a entrenar, sosteniendo la palma de su mano derecha hacia arriba e imbuyendo maná en ella. El entrenamiento de Ilaiche resultaba un poco más lento. De lo que me di cuenta con Ilaiche es que su control sobre su elemento principal, la tierra, es inestable, y con el metal aún más. No es tanto un problema con la manipulación del maná del atributo tierra, sino más bien con la cantidad. La falta de control de Ilaiche sobre la fuerza de su poder hacía que no pudiera formar hechizos precisos y coordinados. Una cosa que me sigue desconcertando de la magia de Ilaiche es lo injusta que es. La tierra es poderosa, pero limitada en el sentido de que tanto los conjuradores como los potenciadores solo puedan conformarse con la tierra que los rodea. La mayoría de las veces, eso no es un problema, pero todavía da una cierta cantidad de previsibilidad en los ataques que usan los magos de tierra. Ilaiche, por otro lado, parece tener la habilidad de cambiar la estructura de las moléculas y transformarla en tierra. Lo más cercano que se me ocurre que pueda explicarlo sería algo parecido a la alquimia. Ilaiche, por ejemplo, puede convocar espinas de tierra de los árboles y edificios hechos de madera. Una limitación es que no es capaz de conjurar hechizos de tierra a partir del agua o del aire, pero su capacidad para cambiar tan fácilmente la estructura de la tierra y sus propiedades me asusta. Cuando pienso en las posibilidades que tiene su poder, pienso en un hechizo de petrificación. Cuando los conjuradores de tierra normales usan el hechizo petrificación, en realidad solo están usando la tierra circundante del humano, petrificando. Ilaiche, por otro lado, si se volviera lo suficientemente adepto, podría literalmente convertir a un humano en piedra. Negué con la cabeza, para despedir esos pensamientos aterradores. Me alegro que Ilaiche sea un amigo, y no un enemigo. La práctica de Ilaiche consistía en jugar con una pequeña bola de tierra. Estaba practicando diferentes cosas con la pequeña bola de tierra, girarla muy rápido, cambiar su forma, expandirla,
condensarla, dividirla en diferentes piezas, etc. De esta manera, podía entrenar tanto el control del maná como el acortamiento del encantamiento aprendiendo la llamada teoría de cómo funcionan los hechizos. Regresé a mi cuarto, dejando a Ilaiche y a mi padre para entrenar. Mirando mi cama, vi a Sylvie, todavía durmiendo. La transformación todavía parecía tener un pequeño efecto en su cuerpo. Veces duerme más tiempo, otras hace una siesta extra. Afortunadamente, estos periodos de sueño se han ido acortando, así que espero que en unas pocas semanas vuelva a la normalidad. Sentado en el borde de la cama, miré el núcleo de la bestia clase S, palpándolo con un hilo de maná. El maná interior se había agotado, así que tenía curiosidad por saber por qué no se había disuelto. Pero, al palparlo en más profundidad, sentí un dolor agudo en mi brazo izquierdo que me hizo soltar el núcleo de bestia. ¡Qué demonios! Froté el tatuaje que siempre cubría junto a la pluma de Silvia. Recogiendo cuidadosamente el núcleo de bestia de nuevo, lo volví a palpar, aún más intrigado que antes. De pronto, dentro del vasto espacio negro del núcleo de bestia que estaba estudiando, apareció la figura del guardián del bosque ancestral con el que casi había perdido la vida, inclinándose hacia mí con su lanza, apuntando directamente hacia arriba. Una voluntad de bestia. Temblé de emoción mientras me aferraba con más fuerza al invaluable premio que había obtenido en el calabozo. ¿Qué pasaría si me integrara con dos bestias? ¿Era eso posible? ¿Tendría entonces dos? ¿O esta reemplazaría mi voluntad de dragón? Mientras pensaba en estas cosas, un sentimiento repentino me interrumpió. No era tan íntimo como las transmisiones mentales que tengo con Sylvie, sino una forma primitiva de comunicación. Al darme cuenta de que era la voluntad del guardián del bosque ancestral, imbuí aún más maná en el núcleo de bestia, esperando que de alguna manera me permitiera tener una mejor conexión con él. Ya veo. No pude evitar sentirme un poco desilusionado mientras soltaba el núcleo de bestia. Lo que el guardián del bosque ancestral estaba tratando de expresar era que si trataba de absorber la voluntad de este, solo quedaría el más fuerte de los dos. Tenía sentido, pero lo que no entendía era, ¿por qué mi padre no había sido capaz de absorber la voluntad de la bestia? Me di cuenta de la respuesta casi inmediatamente después de recordar lo que el abuelo Virion, ese viejo loco elfo, me había enseñado hacía unos años. Había un tema de compatibilidad entre el elemento de la bestia y el atributo elemental del mago. No pude evitar sonreír un poco sabiendo a quién darle esto. Buenos días, papá, ¿por qué sonríes? Sylvie abrazó mi regazo y ronroneaba cuando la acariciaba. Estoy pensando en lo divertida que será la academia. Respondí. Hermano, despierta, oh. Mi hermana había abierto de un portazo la puerta y me veía acariciar a Sylvie. Me acerqué y también acaricié la cabecita de mi hermana. Vamos a comer. Capítulo 38. The Beginning After the End. Capítulo 38. Introspección. Después de limpiar el sudor de mi cuerpo con una toalla, la colgué cerca y me puse la bata de nuevo. Estaba en el patio trasero y la luna era lo único que iluminaba la zona. Sylvie estaba acurrucada a mi lado, su pelaje blanco se agitaba de arriba a abajo, igualando el ritmo de su respiración. Con todos los demás durmiendo, tenía paz para entrenar a gusto. Estas últimas semanas había estado un poco fuera de forma, ya que me había dedicado a ayudar al crecimiento de Ilaiche y de mi padre, dando de paso consejos a mi hermanita también. Ella no ha estado entrenando mucho, pero su progreso sigue siendo bastante decente. Predigo que se despertará alrededor de los 11 años si se mantiene a su ritmo, tal vez incluso a los 10, si realmente comienza a intentarlo. Me resulta extremadamente satisfactorio ver a mi hermana jugar con las amigas que ha hecho en la escuela para señoritas a la que asiste. Básicamente, se trata de una pequeña clase de jóvenes nobles que se reúnen para aprender sobre etiqueta y destrezas domésticas básicas. Aunque esto ya lo sabía de antes, la población en general cree que las damas, correctas y refinadas, deben tener los modales y la gracia de una reina, mientras que al mismo tiempo deben saber cocinar y coser para su esposo. En el mundo en el que vivía antes, las mujeres trabajaban tanto como los hombres, y el dicho, las mujeres deben quedarse en casa, se volvió un tabú, a menudo provocando la ira de muchas mujeres y se decía en voz alta. Ella por fin estaba dormida después de armar un escándalo, diciendo que no se iría a la cama sino me quedaba con ella hasta que se durmiera. Esto me hizo reír al comparar ese comportamiento
malcriado con la refinada y elegante fachada que había usado frente a sus amigas, actuando como una dama o lo que sea. Casi me reía a carcajadas cuando se dirigió a mí como, querido y honorable hermano, enfrente de la pareja de chicas de su edad con las que estaba tomando el té. El cumpleaños de mi hermana sería dentro de poco y me daba cuenta de que estaba ansiosa por saber qué regalo le daría. Conociéndola, probablemente le encantaría cualquier cosa que le diera, siempre y cuando lo pensara un poco, pero debido a mi personalidad quería darle algo funcional, también. El problema era que no tenía dinero. Este maldito anillo dimensional me había costado todo el oro que gané como aventurero. Pensé un poco en lo que podía hacer para ganar dinero, cuando se me ocurrió algo. Una ventaja obvia era que tenía mi mente llena de ideas e inventos que aún no habían sido desarrollados en este mundo. Con una sonrisa de satisfacción en la cara, volví a entrenar. Había dos cosas en las que me estaba concentrando fuera del desarrollo de mi núcleo de maná, que estimo alcanzará la etapa amarilla, oscura para cuando empiece en la academia en otoño. Una de ellas era entrenar mucho en mis habilidades con los atributos trueno y hielo, que son con mucho mis mayores ventajas. He decidido que mantendré mi fuego y agua, junto con los truenos y el hielo, en secreto durante mi estancia en la Academia Cirrus. Creo que ser un experto potenciador de dos elementos es la mayor atención que quiero durante mis años allí. Como Lucas solo me ha visto usar habilidades elementales de fuego durante la excursión de la mazmorra y el campo de pruebas, le será aún más difícil encajar las piezas si solo uso magia de tierra y viento. Si a propósito no entreno mi magia de tierra y viento hasta que entre a la academia, creo que será más que suficiente para hacerme pasar como un genio con talento, que no sorprenderá a los demás. Abrí uno de los libros que había traído de la biblioteca. Había conseguido encontrar algunos de los limitados libros sobre habilidades anormales, que contenían algunos segmentos de trueno y hielo. Parece que, para los truenos, hay dos métodos principales por los que los potenciadores optan. Uno es interno y el otro externo. Debido a las propiedades únicas de los truenos en comparación con otros elementos y sus anormalidades, hay algunos individuos que se centran en el uso de las habilidades internas del trueno, lo que se dice que es mucho más difícil. El impulso de palmas de trueno es una de las técnicas internas de trueno que he desarrollado. Podría decirse que es como un trampolín hacia habilidades más poderosas. El libro solo dice que, para los usuarios internos de trueno, la mayoría alcanza un límite muy pronto y se pasa a aprender técnicas externas. Esto significa que las habilidades de trueno no han sido desarrolladas lo suficiente como para que la gente haya encontrado sus ventajas reales. Esa era la ruta por la que había elegido ir. Aunque también usaré algunas habilidades de trueno externas, sé por experiencia cómo de poderosas son las habilidades internas comparadas a las externas. Por supuesto, puede que no sea tan llamativo, pero lo que quiero no es un espectáculo de luces deslumbrantes, sino poder absoluto. Tomará tiempo y paciencia para desarrollarlas, pero ya sé que las recompensas serán tremendas, ya que me imagino un nivel superior usando una pequeña corriente de truenos para acelerar mis reacciones. En cuanto a mi dominio elemental de hielo, quiero centrarme en las habilidades de amplio rango, centrándome en la lucha contra múltiples oponentes. La habilidad combinada del fuego blanco y el cero absoluto es mi ataque más fuerte, el cual solo puedo usar bajo el poder masivo que obtengo de la segunda fase de mi voluntad de dragón integrar. Me imagino que, por ahora, aunque tenga la técnica y la teoría para las habilidades de trueno o de hielo, necesitaré estar en la fase integrar si quiero usar mis habilidades más poderosas. No puedo evitar impacientarme un poco por este hecho, pero no hay mucho que pueda hacer ahora, excepto entrenar. Tengo muchas ventajas, pero aún no estoy satisfecho con el nivel de poder en el que estoy. Puedo decir con confianza que si tuviera que luchar contra el antiguo yo de mi viejo mundo, ganaría. La cantidad de maná en este mundo y el hecho de que tengo la voluntad de dragón junto con la rotación de maná, puede vencer a mi yo anterior. Sin embargo, el mundo en el que estoy está lleno de peligros mucho mayores que los de mi viejo mundo, por lo que volverse complaciente terminaría siendo perjudicial. Recogí el libro que había traído, que es sobre las voluntades de las bestias. Ya lo había leído una vez, así que pasé a la parte del entrenamiento, que me hizo suspirar de impotencia. Lo veía venir, pero no pude evitar desanimarme cuando lo leí por primera vez. Parece que la mejor manera de entrenar la voluntad de la bestia adquirida es enseñada por la misma bestia. La única otra
alternativa mencionada era estudiar a fondo sobre la bestia misma para que el domador de la bestia pudiera aprender y practicar las características de la bestia. La primera opción estaba obviamente fuera de discusión, ya que Silvia ha muerto o es rehén de lo que sea que fuera esa figura de cuernos negros. La opción 2 también tiene su límite. El hecho de que yo pueda usar una de las habilidades de obtener, incluso entrar a la fase integrar se debe a la ventaja de ser un domador delegado, donde una cierta cantidad de conocimiento se une a la voluntad. Aún viniendo de un dragón, parece extremadamente única, ni siquiera podía imaginar qué clase de poderes tenía. Desearía que me hubiera dejado algunas pistas de lo que eran algunos de sus poderes antes de que todo sucediera. /asterisco, espabila. Dije en voz alta mientras me golpeaba las mejillas. Abatirme sobre lo que no puedo hacer no resolverá nada. Además de entrenar mi magia de los atributos trueno y hielo, la otra habilidad en la que me estoy concentrando es la cancelación mágica. La teoría es que el atributo elemental de maná se manipula, ya sea a través de la forma del hechizo o mediante un extenso conocimiento de la habilidad, hacia un destino previsto o hacia el propio cuerpo del lanzador. Hablando muy técnicamente, estas partículas de maná están básicamente codificadas para afectar a la atmósfera o al objetivo específico, produciendo un resultado determinado. Existe un leve retraso desde que el mago lanza las partículas de maná codificadas hasta que éstas tienen efecto y forman el hechizo. Durante ese retraso, si potencialmente fuera capaz de interrumpir esas partículas de maná con mi propio maná, logrando una cancelación de dicho hechizo, podría terminar discretamente el movimiento del enemigo sin que siquiera se formara. Aunque la teoría de eso suena increíble, hay varios problemas. Primero, para que esto funcione, tendré que saber qué hechizo está usando el oponente. Eso no es un problema cuando el conjurador o potenciador canta el hechizo, pero las veces en que se trate de un canto sin palabras, o cuando sea un lanzamiento instantáneo, tendría que saber cuál es el hechizo por la composición del maná en una fracción de segundo, que es el tiempo en que las partículas de maná están siendo manipuladas y todavía no se ha formado el hechizo. Esto requiere aprender una cantidad tremenda de hechizos y averiguar qué habilidades pueden anularlos efectivamente. Solo de pensar en eso me da dolor de cabeza. La mayoría se puede entender con la teoría de la magia, pero para ser capaz de pensar casi instantáneamente en el hechizo correcto para contrarrestar el del oponente, necesito saberlo de memoria. Sin embargo, sé que dominar esta habilidad será una ventaja inestimable, sobre todo porque solo alguien como yo, que es capaz de manipular los 4 elementos, puede hacerlo. Sobre este tema empecé a pensar cuando entré en la fase integrar. Mi visión se volvió en blanco y negro y pude ver claramente la fluctuación del maná a mi alrededor, lo que, al usar algo como cancelar la magia, será muy útil. Recogí mis libros y toalla con una mano, a Sylvie con la otra y volví a mi habitación. Vincent le había ofrecido otra habitación a Ilaiche, pero mis padres no lo permitieron, ya que era un huésped de los Lechwin, lo que significaba que solo debía estar en una de nuestras habitaciones. Como compromiso les pedí que trajeran otra cama para Ilaiche, ya que la habitación era más que suficientemente espaciosa. Al volver a mi cuarto, Ilaiche ya estaba profundamente dormido, acostado de espaldas con los brazos cruzados sobre el pecho, haciendo que pareciera que yacía en un ataúd. También cuando duerme, se ve como un hombre recto y correcto. Ilaiche es un buen amigo y eso ha ayudado a que nuestras personalidades se complementen entre sí. Ilaiche es bastante peculiar. A pesar de su apariencia recta y severa, principalmente por su pelo y lentes, es un chico muy emocional. Es lógico de una manera en la que ha establecido sus principios, de los que nunca se aparta, lo que lo hace muy honesto y confiable, pero cuando se trata de personas y relaciones, a menudo piensa con su corazón, dejándolo bastante vulnerable si la gente decide aprovecharse de él. Solo puedo imaginarme cuando llegue a la pubertad, si es que no ha empezado todavía, y empiece a pensar con su pene en lugar de con su cabeza cuando se trate del sexo opuesto. En cuanto a mí, ya sea porque he revivido y recuerdo mi vida anterior, simplemente me veo analítico y un tanto intrigante. Tengo que admitir que me cuesta mucho confiar completamente en la gente y siempre trato de pensar un par de pasos por delante. Lamento un poco la falta de inocencia que tengo en comparación con los niños normales de 11 años, pero una cosa que he llegado a comprender es que, cuando se trata de las pocas relaciones cercanas que tengo, me involucro mucho en ellas, casi hasta el punto de la culpa. ¿Habrá tenido algo que ver ser huérfano en mi vida anterior?
Quizás porque la única persona cercana que tenía fue la cuidadora que me acogió y luego fue asesinada. Ni siquiera en mi vida anterior como rey puedo decir con confianza que era el más maduro y, en muchos aspectos, incluso diría que no soy muy parecido a un rey, pero una cosa que no puedo cambiar es la cantidad de importancia que les doy a aquellos a los que les tengo mucho cariño. Después de tomar una ducha rápida, me sumergí en la cama, haciendo que Sylvie se moviera, mientras dormía. Ella se acurrucó a mi lado y comenzó a respirar de nuevo rítmicamente. El ritmo lento de su respiración me adormeció. Capítulo 39. The Beginning After the End. Capítulo 39. Nuevos aires. Hermano, despierta. Uf, solté cuando mi hermana saltó sobre mi estómago. Me había dejado sin aliento. Essie, ya no eres una niña pequeña. Un día me vas a lastimar de forma seria. Dije mientras me frotaba el pecho. Hermano, ¿me estás llamando, gorda? Preguntó Essie con la voz entrecortada. Esta pequeña bribona solo está aprendiendo cosas inútiles en esa escuela para señoritas. Cuando me giré para ver a Ilaiche, ya se había duchado y vestido. Aunque su mirada todavía parecía un poco borrosa. Te juro que duermes como un tronco, Art. Tu esposa va a tener que usar hechizos para despertarte, cuando seas mayor. Dijo sacudiendo la cabeza. Tonto. Susurré, demasiado cansado como para dar una respuesta ingeniosa. Después de lavarme la cara a toda velocidad y arreglar mi cabello para que fuera algo presentable, los cuatro, con Sylvie encima de mi cabeza, bajamos las escaleras. Me pregunto qué hay para el desayuno. Espero que sea agradable. Reflexionó Sylvie, mientras su pequeña cabeza de zorro se balanceaba de lado a lado, como anticipándose al festín. Buenos días a los cuatro. Llegáis justo a tiempo. Madre nos llamaba desde la cocina mientras las criadas preparaban la mesa. Aunque había cocineros en la mansión, madre siempre quiere prepararnos el desayuno. Así que, mientras Tabitha la ayuda, las criadas se encargan de poner la mesa y de recogerla después. Cuando regresé, mi familia, así como Vincent y Tabitha, notaron el aparente cambio en la apariencia de Sylvie. Pero simplemente lo interpretaron como su transformación después de digerir muchos núcleos de bestias. Pero a partir de eso, mis padres y los Elsteas sabían que Sylvie no era solo una bestia de maná promedio. Al final, terminaron hablando de ella como si fuera la mascota inteligente de la casa. Buenos días muchachos, y por supuesto mi princesita, ¿dormisteis bien? Padre, que se encontraba hablando con Vincent, se volvió hacia nosotros y le dio a mi hermana un apretado beso en la mejilla con su barba. Ah, papá, cosquillas. Dijo mientras lo empujaba, para a continuación limpiarse el lugar donde habían plantado el beso. Niños, ¿habéis dormido bien? Vincent nos dio una amplia sonrisa mientras comenzaba a burlarse de mi padre sobre sus hábitos amorosos hacia Essie. Buenos días tía Leishwin, tía Tabitha, tío Vincent y tío Reynolds. Dijo Ilaiche antes de sentarse a mi lado. Había dejado de llamar a mis padres señor y señora cuando se familiarizó con ellos, y, al final, acabó llamándolos a todos, tía o tío. Después de dar los buenos días a todos, volví a mi asiento y comencé a comer una tortilla de jamón y vegetales con una sopa con picatostes. Eso me recuerda. Niños, si no tenéis planes, queréis venir con nosotros a la plaza de la ciudad. Va a haber un gran anuncio en la capital, Etistín, donde residen el rey y la reina. Y un par de artesanos van a realizar una proyección en directo en la plaza de la ciudad. Dijo mi padre de repente, con la boca llena de tortilla. Cariño, por favor, no hables con la boca llena. Dijo mi madre, regañando suavemente a mí. Padre, antes de volver a cotillear con Tabitha sobre las últimas noticias de las nobles señoritas de Cyrus, ya que ambas salían a menudo para tomar un aperitivo o de compras por la tarde. Suena bien, padre. Ilaiche y yo no tenemos nada planeado hoy de todos modos, ¿verdad? Dije, mientras veía como mi amigo estaba devorando su segunda tortilla que, al verme, disparó el pulgar hacia arriba. Me volví hacia Vincent. Yo también quiero ir, ¿puedo, mamá? Dijo ella inclinándose sobre la mesa hacia mi madre. Essie, hoy tienes escuela. Puedes pasar un rato con tu hermano después. Respondió mientras la empujaba de vuelta a su silla, haciendo que mi hermana pusiera mala cara. Mi hermana puso mala cara. Tío Vincent. Recuerdo que mencionaste algo sobre cómo ibas a visitar a un famoso investigador, que tiene un laboratorio en Cyrus. ¿Te importaría presentármelo después de que veamos el anuncio de hoy?
Pregunté mientras cortaba un trozo de tortilla con el cuchillo. Ah, ¿te refieres a Gideon? ¿Ha captado tu interés? No es solo un investigador, sino también un conocido inventor y artesano. Es el responsable del diseño de los barcos que usamos para navegar por los ríos, así como de otros artefactos muy conocidos. De todos modos, tengo algunos negocios con él, así que no sería un problema llevarte. ¿Quieres hablar con él de algo en concreto? Preguntó con una mirada inteligente, detrás de sus lentes, sus ojos brillaban con curiosidad. No es que necesite algo, sino más bien que hay algo que quiero discutir. Creo que lo encontrará interesante. Respondí dándole una respuesta vaga. Aunque eso hizo que aumentara su interés. Bueno, no es del tipo que conoce gente nueva, pero estoy seguro de que puedo lograr que salga de su agujero si estoy contigo. Dijo mientras asentía para sí mismo. Excelente, espero poder reunirme con él. Dije, para a continuación volver a ocuparme de mí. Tortilla al ver que Sylvie le había dado un gran mordisco. Al mismo tiempo, Ilaiche y mi padre me miraron con curiosidad, preguntándose qué estaba tramando. La plaza de la ciudad, que generalmente estaba repleta de actividad, se encontraba atestada de plebeyos y nobles. En el costado de la gran torre del reloj, había 4 orbes formando un cuadrado, mientras que, por debajo, había otros orbes flotando. Los 2 artesanos llevaban túnicas marrones, lo que significaba que no hacían esto por gloria o fama, y en estos momentos se encontraban en medio de un cántico para manipular el dispositivo. Sylvie, que miraba ansiosa a la gran multitud de personas, estaba inquieta sobre mi cabeza. Ilaiche, padre y Vincent eran los únicos que habían venido, mientras que madre y Tabitha se habían ido, con sus amigas. Ella estaba en la academia. *BZZZ*. Los 3 reyes y reinas de los diferentes países de nuestro querido continente Dicatense han reunido aquí en este día memorable. Veo a un hombre vestido de forma elegante anunciar a una audiencia que parecía llegar a los cientos de miles de personas. Parecía que muchos habían ido en persona a escuchar el anuncio. Atención humanos, elfos y enanos por igual, soy Blankleider. Aunque todos vosotros me conocéis como el rey de Sapin, hoy hablo, no como el rey de los humanos, sino como uno de los representantes del continente de Dicaten. Los cientos de miles de personas se arrodillaron, algunos a 4 patas en adoración al rey. La proyección borrosa se volvió más clara y se acercó al balcón del castillo. Allí pude ver al rey de Sapin al frente, mientras que la reina de Sapin, Priscilla Gleider, estaba sentada detrás de él, junto a algunas otras figuras importantes. Mis ojos se abrieron al reconocer a Alduin y Merial Eralit, el rey y la reina de Elenoir, junto a su abuelo Virion, de pie detrás de ellos con los brazos cruzados. Además, había 2 representantes de los enanos, que supongo que son el rey y la reina. El día de hoy marca el comienzo de una nueva era en este continente que llamamos nuestro hogar. Supongo que muchos de vosotros conocéis los problemas existentes entre los humanos y los elfos, mientras que los propios enanos solo se consideran unos socios comerciales. Sin embargo, esa no es la forma en que deseamos continuar. Los representantes de los 3 reinos, sus líderes, se han reunido muchas veces en los últimos años en un esfuerzo por unir nuestras razas. Hace 2 años, acordamos que todas las razas puedan convertirse en aventureros. Comenzó con solo 1 o 2 representantes, pero ahora su número se ha ampliado. Pongo una sonrisa cuando veo grupos con humanos, elfos y enanos por igual, trabajando juntos hacia un objetivo común. Dijo el rey sin detenerse. El año pasado se marcó otro gran hito, ya que la Academia Cyrus dio la bienvenida a estudiantes del reino de Elenoir y del reino de Dar para que la nueva generación de los mejores magos puedan hacerse amigos y crear recuerdos, no solo con humanos, sino entre las 3 razas. Todos entendemos lo difícil que puede ser para algunos de nosotros adaptarnos después de una enemistad constante, pero os insto a que abandonéis el pasado y las discriminaciones que podáis tener y pensar más allá de eso. Si no es por vosotros mismos, hacedlo por vuestros hijos y el futuro de este continente. Hubo otro gran aplauso, junto con un rugido de veneración y adoración acompañándolo. El rey Gleider se sentó y Alduin Eralit, rey de Elenoir y padre de Tesia, se levantó de su asiento y se aclaró la garganta antes de hablar sobre la versión de este mundo de lo que parecía ser un micrófono. Es un honor hablar en nombre de todos los presentes en este día inolvidable. Como el rey Gleider acaba de decir de forma tan rotunda, también estoy de acuerdo sobre el futuro de este continente.
Para algunas personas, esto puede no tener mucho interés, pero para aquellos que anhelan la aventura y nuevos lugares para visitar, puedo decir de todo corazón que este continente está lleno de muchas incógnitas. Un ejemplo obvio es el propio claro de las bestias, que se encuentra en este continente. Si bien un número incontable de aventureros se ha adentrado en los claros, no es una exageración decir que ni siquiera la mitad ha sido explorada. Si bien las bestias de Maná no han salido del claro de las bestias, ¿quién puede asegurar de que, solo porque no lo hayan hecho, nunca lo vayan a hacer? Incluso en nuestra propia tierra natal de Dikaten, hay lugares tan peligrosos que nadie se atreve a explorar, pero, ¿y si dijera que existen misterios y peligros aún mayores? El rey Eralit hizo una breve pausa mientras la multitud de Tistín y la que se encontraba en la plaza de la ciudad de Cyrus se llenaban de murmullos. Eso es correcto. No habéis escuchado mal a los conciudadanos de Dikaten. Estamos anunciando hoy, 10 de febrero del ciclo 1005, que hemos encontrado evidencia de otro continente. La multitud estalló en un clamor de ruidos, algunos enojados, otros asustados, pero todos interesados en esa noticia. Incluso mis propias manos temblaron de emoción al tiempo que Padre y Vincent se miraban aturdidos. Por favor. Nosotros mismos no sabemos mucho, por lo que vuestras conjeturas son tan buenas como la nuestra. Lo que sí sabemos es que allá afuera, posiblemente al alcance en un par de años, hay otro continente que puede o no ser hostil. También existen evidencias de que han intentado comunicarse con nosotros, pero en ambos lados parece que, con la tecnología actual, no podemos viajar tan lejos. La multitud que se mostraba en la capital estaba en caos hasta que el rey enano se levantó de su silla y caminó hacia el micrófono. Silencio asterisco silencio asterisco. Como ha dicho Alduin, no sabemos mucho. Sin embargo, en estos tiempos de incertidumbre y posibles amenazas en el futuro, ¿no estáis todos de acuerdo en que estar juntos es lo mejor para este continente y nuestra gente? Tus hijos también pueden estar en peligro. Lo último que queremos es luchar entre nosotros. Nuestras apariencias pueden ser diferentes y nuestras culturas pueden chocar, pero recordad esto. Todos nacemos en este continente, Dikaten. Por mi parte, estoy orgulloso de eso y espero que las generaciones futuras sientan lo mismo. ¿Qué pasa contigo? Al principio, la multitud estaba en silencio, pero un par de aplausos provocaron más aplausos y, de repente, se produjo un gran aplauso y aclamaciones. El rey enano no había sido tan elocuente en sus palabras como los dos reyes anteriores, pero sus palabras tuvieron un efecto poderoso. El propio Ilaiche que estaba a mi lado aplaudía emocionado mientras Sylvie seguía mirando la pantalla con curiosidad. El proceso de unir a nuestras tres razas y reinos llevará tiempo y mucho esfuerzo, pero hoy ungiremos a 6 individuos que nosotros, los 3 reyes y reinas, creemos que son los más valientes, discretos, inteligentes y poderosos. Desde la parte posterior del podio, aparecieron 6 individuos, 2 elfos, 2 humanos y 2 enanos. Vestidos con una refinada armadura blanca que variaba ligeramente para cada persona, caminaron y se inclinaron sobre una rodilla. Los 3 reyes se colocaron ante los 6 caballeros arrodillados y sacaron de una pequeña caja ornamental 6 anillos. El rey de los humanos ofreció los anillos a los 2 caballeros elfos, mientras que el rey enano se los ofreció a los 2 caballeros humanos. Finalmente, el rey Alduin les colocó los anillos a los 2 caballeros enanos, declarando que se alzasen y se inclinaran ante la multitud. Cuando los vítores explotaron, el rey Gleider se adelantó y habló una vez más. A estas 6 personas se les otorgará en adelante el título de las 6 lanzas. Cada lanza significa el lazo que mantienen, no con su reino, sino con todo el continente. Este es un momento verdaderamente histórico, ya que las primeras lanzas han sido ungidas. El objetivo principal de estos 6 individuos será con el bienestar del continente, ya sea explorando mazmorras peligrosas y desconocidas en el claro de las bestias, así como trabajando junto a nosotros, los gobernantes de este continente, para garantizar que nuestro hogar esté protegido si llega el momento en que nos encontremos con hostilidades extranjeras de otros continentes. Una vez más, la multitud rugió mientras muchos arrojaban flores y la ropa que llevan puesta al aire. Por último, aunque el título de ser una de las 6 lanzas puede ser prestigioso y comparable, incluso a nosotros, los reyes, este título también conlleva una gran carga y peligro. Niños de la nueva generación que buscáis convertiros en los futuros protectores de este continente, esforzaos por ser una de las 6 lanzas.
Crece fuerte y noble, ya que el cielo no es el límite. Con eso, la luz de los 4 orbes, que se encontraban flotando en las esquinas de la proyección, se desvaneció. Lo último que se escuchó fueron los cánticos de «Viva el rey, viva Dicaten». La plaza de la ciudad se llenó de emoción cuando todos comenzaron a discutir sobre diferentes cosas. ¡Wow! Las 6 lanzas. Eso suena genial. Murmuró Ilaiche a mi lado para sí mismo. Los niños dentro de la multitud ya comenzaron a jugar imitando la escena de la unción, mientras gritaban con sus amigos que ellos también se convertirían en uno de las 6 lanzas e iban a salir, a luchar contra el mal. Una parte de mí quiere estar emocionada también. Diablos, estaba emocionado. La perspectiva de un nuevo continente para explorar con diferentes personas, y tal vez, diferentes razas, me intrigaba hasta el infinito. Sin embargo, era bastante cínico con todo esto. Al final tenía claro cuál era el significado de todo esto, solo estaban haciendo de ese nuevo continente el enemigo común para que todas las razas de Dicaten pudieran unirse. Era una herramienta utilizada por muchos reyes de la antigüedad, pero una herramienta efectiva que siempre funcionaba. Aún así, mi corazón, no como rey, sino como guerrero y mago sediento de aventuras y emoción, latía cada vez más fuerte. Capítulo 40. The Beginning After the End. Capítulo 40. No soy tan agradable. Mientras nos abríamos paso entre la multitud de personas que había en la plaza de la ciudad, escuché varias conversaciones sobre las nuevas lanzas. Estas 6 lanzas eran algo más que un grupo de magos poderosos, pronto se convertirían en el símbolo de este continente. Al estar compuesto por 2 miembros de cada raza, serían imparciales con los humanos, los elfos y los enanos. No me sorprendería si esto causa una repentina aparición de magos con talento. Aunque no todos. Los niños que sufren un despertar se convierten en magos, ya sea por su delicada situación financiera, o por falta de talento. El hecho de que todos fueran candidatos para convertirse en una nueva lanza, definitivamente despertaría una nueva era entre los magos. Me daba cuenta de que los reyes, de forma deliberada, ofrecieron una mala impresión del nuevo continente para que este potencial nuevo enemigo común se convirtiera en la razón por la que las 3 razas tenían que unirse. Mirándolo lógicamente, podría haber grandes ventajas, como el comercio de materias primas, el intercambio de conocimientos mágicos y de artefactos, o de diferentes tecnologías. Pero sobre todo crearía una competencia potencial entre los humanos, los elfos y los enanos, con cada uno de ellos tratando de llegar al nuevo continente primero para reclamar los nuevos recursos. En ese sentido, estoy de acuerdo con este tipo de propaganda intencional. Al subir al carruaje que nos esperaba al borde de la plaza de la ciudad, padre le pidió al conductor que lo llevase primero a la casa de subastas Elstea. Tengo que ocuparme de un par de cosas, así que os encontraré en casa más tarde, por la noche. No causes demasiados problemas, hijo. Dijo padre mientras me revolvía el cabello y me lanzaba una sonrisa sarcástica. Llévanos a las instalaciones de Gideon. Dijo Vincent dirigiendo al conductor a nuestro próximo destino. Se trababa de unos 30 minutos de camino, con un paisaje que iba cambiando de edificios altos a pequeñas casas con letreros que ponían artefactos en muchos de ellos. Estamos en la parte de la ciudad donde se reúnen todos los artesanos. Verás muchos objetos geniales por aquí, así como herramientas útiles para los conjuradores. Intervino Vincent al darse cuenta de mi mirada llena de curiosidad ante lo que veía afuera. Aparentemente, esto despertó el interés de Ilaiche, porque le pidió al conductor que se detuviera en la tienda de artefactos más cercana. Voy a mirar un poco y ver si puedo encontrar algo que valga la pena comprar. Dijo antes de bajarse. Sylvie, ve con Ilaiche mientras visito a Gideon con el tío Vincent. Le dije a Sylvie, que se encontraba en mi regazo. Ella me miró con curiosidad, pero no se quejó, y saltó del carruaje detrás de Ilaiche. No quería que un investigador genio como Gideon mirara a Sylvie, así que sería mejor mantenerla alejada. ¿Tienes dinero? Grité desde el interior del carruaje cuando los vi alejarse, al darme cuenta de que los niños normales de 12 años no deberían tener tanto dinero. Tengo el dinero de mi mazmorra ahorrado, ¿recuerdas? No soy como tú. Apenas pude distinguir su guiño, ya que obviamente me estaba tomando el pelo por mi falta de monedas de oro. TSK. Qué inmaduro. Me quejo por lo bajo, haciendo que Vincent suelte una risita. Aproximadamente una hora más tarde, después de atravesar la parte más poblada de la ciudad, llegamos a un edificio bastante grande.
Esa construcción solo tenía un piso, pero era bastante ancha, lo cual era raro de ver en una ciudad tan abarrotada como Cyrus. Hemos llegado, anunció el conductor mientras abría la puerta. Saltando del carruaje detrás de Vincent, nos dirigimos a la puerta principal. Después de tocarla, puerta de metal, un anciano con un bigote retorcido, vestido de mayordomo, abrió la puerta. Saludos. El maestro Gideon no está. Ah, hola maestro Vincent, por favor entre. Dijo mientras abría la puerta. Al darse cuenta de que éramos invitados, nos hizo una profunda reverencia antes de guiarnos al interior. Al parecer, el mayordomo negaba la entrada automáticamente a todos, menos a algunas personas especiales el acceso. El interior de la instalación apenas era atractivo. Todo el lugar era un desastre, con herramientas por el suelo y materias primas con aspecto bastante intrigante, apiladas en los estantes. Había microscopios y otras herramientas que parecían vagamente familiares a las de mi viejo mundo. James. Te dije que no dejes que nadie. Ah, Vincent. Veo que has venido a molestarme otra vez. Desde un rincón oscuro de una habitación diferente, un hombre muy bajo y encorvado se acercó, caminando. Tanto el mayordomo como el maestro parecían querer negar de forma automática a todos los visitantes. Mirando más de cerca al supuesto genio inventor / investigador / artesano, podía decirse con certeza que se veía bien. Tenía cabello rizado, que parecía haber sido golpeado por un rayo más de una vez, junto a unos ojos brillantes con bolsas oscuras debajo de ellos. Su tez era pálida y llevaba un par de gafas colgando de su cuello. Ja, ja. Tan acogedor como siempre, ¿no, Gideon? Dijo Vincent sacudiendo la cabeza y dándole a su conocido una sonrisa y un apretón de manos. Va, ni siquiera lo intentes. El año pasado, la familia real envió más de una docena de mensajeros pidiendo una forma de comenzar a atravesar el océano para llegar al nuevo continente. No he podido tener un sueño decente en meses. Dijo el excéntrico artesano encorvado mientras agitaba sus brazos con disgusto y comenzaba a caminar. ¿De verdad han encontrado evidencias de otro continente, Gideon? Dijo Vincent, que no pudo evitar aliviar su curiosidad. Incluso yo estaba interesado en eso. Jo. Eso, mi amigo, es en realidad una verdad que esas presumidas familias reales están diciendo por primera vez. Yo fui quien estudió la evidencia. Todo lo que diré es que el nuevo continente tiene mejores artesanos y tal vez, hasta mejores magos que los nuestros. Su mirada brillante desapareció cuando su sonrisa se ensanchó, revelando unos dientes amarillos, con restos de lo que había ingerido en su última comida. ¿Qué te hace decir eso? Preguntó Vincent, inclinándose más cerca de Gideon. La familia real se llevó la prueba para mantenerla a salvo, pero esa evidencia era un artefacto. Ni siquiera yo pude entender del todo lo que hace, pero ese artefacto estaba unido a una bestia de maná con forma de pájaro que nunca antes se ha visto en Dikaten. Esta bestia de maná tenía la capacidad de camuflarse casi por completo con su entorno. La única forma en que pudimos atraparla fue porque un aventurero la derribó de forma accidental cuando en realidad apuntaba a una ardilla cercana que estaba cazando para comer. No solo eso, una de las funciones que pude descubrir a partir del artefacto que estaba adaptado al pájaro era que podía grabar y almacenar imágenes en movimiento. El artefacto era del tamaño de mi palma y podía hacer lo mismo que 4 grandes cristales de proyección mágica, puede que más. Dime, ¿por qué alguien de nuestro continente necesitaría grabar vídeos? Respondió mientras se inclinaba a su vez hacia Vincent. Ahora los dos estaban a solo una mano de distancia. Fascinante. Suspiró Vincent mientras se frota la barbilla. Entonces, ¿quién es este niño que has traído, el hijo de tu amante? Dijo Gideon moviendo las cejas lascivamente hacia Vincent. Oh, Dios. Ni siquiera hagas bromas así. Tabitha me mataría. Literalmente me temo. No. Este es Arthur Leishwin, lo considero mi sobrino. Dijo mientras colocaba una mano sobre mi hombro. Hola, señor Gideon. El tío Vincent me ha contado muchas cosas geniales sobre usted y su trabajo, dije mientras hacía una reverencia respetable. Oh. Unos buenos modales para un niño, ¿cuántos años tienes? Preguntó estudiándome con sus ojos brillantes. Cumpliré 12 años en mayo. Respondí de forma simple. Ya veo. Entonces, ¿por qué lo trajiste aquí, Vincent?
No hablo con estudiantes ni acepto discípulos. Dijo mientras asentía para sí mismo con condescendencia. En realidad me gustaría saber por mí mismo por qué quería venir. Dijo Vincent volviéndose hacia mí. Señor Gideon, teniendo en cuenta el hecho de que tiene mensajeros de la familia real que le visitan a menudo, puedo suponer que su trabajo es bastante influyente, ¿correcto? Pregunté, dándome el aire de un joven respetuoso. Por supuesto. Son un dolor, pero recibo mucho dinero de ellos. Respondió elevando la barbilla. Casi pude ver que su nariz se alargaba de puro orgullo. Perfecto. Sin decir nada más, cogí un gran trozo de papel que yacía en el suelo e hice el bosquejo de un plano. Me llevó un tiempo pensar en una idea para vender sin cambiar demasiado el mundo. Este mundo depende en gran medida de la magia para muchas de las herramientas y máquinas más grandes. Esa era principalmente una de las razones por las que no lograban construir un barco capaz de viajar largas distancias. Los magos no tenían una fuente infinita de maná y era imposible llevar suficientes magos para alimentar una nave de gran tamaño. Tanto Vincent como Gideon estaban desconcertados por mis repentinas acciones y murmuraron el uno al otro, tratando de deducir con exactitud lo que estaba haciendo. No les permití ver lo que estaba dibujando, por lo que cada vez se iban impacientando más con mi comportamiento. Después de unos 15 minutos terminé de dibujar el borrador de una máquina de vapor. No dibujé algunos de los componentes clave para que Gideon no pudiera robar mis ideas, los dibujaría después de que las negociaciones estuvieran completas. Esto es. Esto. Sus pequeños ojos se ensancharon al doble de su tamaño y se llevó el papel para poder estudiarlo en profundidad. Por supuesto. ¿Por qué no pensé en esto? También existía esta solución. Pude ver que le temblaban las manos y que le costaba digerir el plano. De repente, sus cejas se fruncieron y su mirada recorrió todo el papel. Siento que falta algo. En ese momento, retiré con suavidad el papel y lo enrollé. He dejado algunos detalles clave, que estaré más que feliz de incluir una vez que nuestras negociaciones hayan terminado. Dije poniendo una sonrisa inocente. Realmente solo tienes 12 años. Su mirada se volvió aguda pero pronto se vio impotente, ya que él mismo sabía que lo que tengo que ofrecer es demasiado bueno para dejarlo ir. Incluso Vincent parecía desconcertado por el giro de los acontecimientos, pero lo manejó un poco mejor, ya que sabía que siempre soy así. Zip, ¿puedes mostrarme algunos de tus mejores artefactos? El tío Vincent me ha dicho que haces los mejores. Añadí para hacerle un bonito cumplido y endulzar la situación. James, trae mis últimos trabajos. Gritó Gideon. Poco después, el mayordomo de bigote retorcido trajo consigo un estuche blindado del tamaño de un adulto, sellado con algo que ni siquiera yo reconozco. Gideon susurró algo a la cerradura mientras colocaba ambas manos sobre ella. Después de un breve momento, la cerradura se iluminó y se plegó, cambiando de forma, abriéndose. Dentro del estuche, había varias armas mágicas. A continuación hizo un resumen de cada arma y de lo que eran capaces. Sabía que cada una de estas armas era invaluable y no se podían comparar a las que se vendían en tiendas y forjas, pero no cumplían con mis requisitos. Miré algunas de las varitas pensando en Ilaiche, pero ninguna le convenía. Sacudiendo mi cabeza, escuché al científico loco murmurar algo desagradable. Al final, Gideon nos llevó a un almacén oculto donde había gemas preciosas y materia prima que incluso me sorprendió. Este es un diamante de ironita, una de las gemas más valiosas encontradas en este continente. Tiene propiedades capaces de almacenar una gran cantidad de maná para usar en caso de emergencia. En este momento, Gideon parecía derrotado cuando vio que mi cara todavía parecía un poco insatisfecha. Ice. James, ¿puedes traerme los colgantes? Preguntó mientras se frotaba la sien. Pero, maestro, ¿eso fue hecho para qué? Lo sé, solo tráelos. Ordenó Gideon interrumpiendo al desconcertado James. Poco después, James regresó sosteniendo una caja pequeña con un candado aún más complicado. Estos son algunos de los productos que he fabricado para la familia real. Han estado pidiendo artefactos que protejan su vida en caso de algún peligro. Dijo mientras se encogía de hombros. Cualquier sensación de confianza que hubiera tenido en algún momento se había desvanecido. Recogiendo uno de los dos colgantes idénticos, vi que irradiaba un color rosa suave, también estaba cuidadosamente ornamentado y decorado con una fina cadena de oro blanco. Hice que algunos de los mejores diseñadores trabajaran en la misma pieza, por lo que es
adecuada, para la familia real. Aclaró. Esto está hecho de un fénix WYRM, murmuré. Si colocaba un poco de maná en el colgante, vería el vago contorno de una bestia de maná sobre la que había leído. ¿Has podido ver eso? Los ojos de Gideon se volvieron aún más intrigados mientras me estudiaba, tratando de descubrir exactamente de qué más soy capaz. Si bien el Fénix WYRM no es tan raro como un dragón, esta raza en particular sigue siendo una bestia de maná de clase S. No son realmente conocidos por su poder y capacidades de combate, sino por su habilidad única para preservar su propia vida. Cuando el Fénix WYRM está siendo atacado, sus escamas rosadas se alargan y endurecen a su alrededor, formando una especie de capullo. Explicó Gideon. Eso captó mi interés. Sin embargo, esa ni siquiera es la mejor parte. Cuando el súper duro capullo que le protege está a punto de romperse o de agotar su núcleo de maná, se transporta instantáneamente a donde sabe que está a salvo. Es una habilidad única, que solo he visto en el Fénix WYRM. Estos dos colgantes son, probablemente los artefactos más valiosos que tengo. La joya en sí misma está hecha con el núcleo de una bestia de Fénix WYRM y también por pequeños fragmentos de sus escamas. Con ello, permite reproducir los efectos de la bestia para preservar la vida, hasta cierto punto. Cuando terminó su explicación, soltó un suspiro. ¿Cuántas veces podrá el portador utilizar sus efectos? Pregunté de forma directa, mientras estudiaba el colgante más de cerca. Honestamente, no estoy muy seguro. La familia real me presentó 5 de estos núcleos de bestia que se han guardado a lo largo del tiempo y de innumerables generaciones. Sin embargo, no sabían exactamente qué hacían estos núcleos de maná, solo saben que son extremadamente valiosos. Ya se han estudiado y ninguno tenía la voluntad de una bestia, pero, aún así, el valor de solo uno de estos núcleos de bestia cuesta más que los núcleos normales clase S. El primero de los 5 que hice fue un fracaso. No mostraba ninguna habilidad. El segundo y el tercero mostraron su habilidad una vez antes de convertirse en polvo. Me imagino que, dado que el núcleo de maná no se agota por completo después de transportar a un humano, funcionará al menos 2 veces como los 2 colgantes anteriores. Dijo mientras me miraba con ojos esperanzados. Estos son para la familia real, ¿verdad? Realmente está bien que los coja cuando la familia real proporcionó las materias primas para hacerlos. Pregunté. Bueno, como he dicho, no saben exactamente qué podrían hacer esos núcleos de bestia, si solo hago un buen reemplazo por otro artefacto para salvar la vida, creo que estará bien. Por supuesto, si eliges cambiar tu plano con otra cosa, eso será aún mejor. Respondió, sonriendo derrotado. Ja, ja. No soy tan amable, señor Gideon. Tomaré estos 2 colgantes. A continuación, desenrollé el plano y rellené el resto de los componentes claves que había omitido en el primer dibujo. Ice. Me estás poniendo en una posición difícil, pero sé que estás haciendo una obra de caridad al darme estos planos. Con esto, imagino que nuestra gente podrá llegar al nuevo continente antes que ellos lleguen hasta nosotros. Dijo para luego estudiar el plano por un momento, antes de doblarlo y ponerlo con cuidado en su estante. Cuando se volvió hacia mí, su mirada ya no era como si estuviera mirando a un niño sino más bien, a un igual. Pero, ¿de dónde sacaste esta idea? ¿Qué estás planeando realmente, Arthur? ¿Quieres acelerar el proceso para el viaje al nuevo continente? Preguntó el genio inventor, rogándome por que respondiera a sus preguntas. Pero solo me reí y salí por la puerta. El silencioso Vincent, que todavía estaba desconcertado por el giro de los acontecimientos, me siguió poco después. Como dije, señor Gideon, no soy tan buena persona. Solo quería darle a mi hermanita un buen regalo de cumpleaños. Dije sin mirar atrás, mientras agitaba el pequeño estuche que contenía los 2 colgantes antes de subir al carruaje. Durante la primera mitad del viaje de regreso a casa, el carro estuvo silencioso, hasta que Vincent finalmente habló. No solo un genio potenciador, sino un brillante inventor, que fue exactamente lo que dibujaste. Para Gideon, dibujé los planos para una máquina de vapor. Es capaz de producir mucha energía utilizando el vapor producido a partir de un tipo de material específico que existe en este continente. Con eso, y algunas modificaciones para que pueda intercambiarse con combustible alimentado por maná, recorrer una larga distancia no debería ser un problema. Expliqué en términos simples. Uf.
¿En qué estrella mágica naciste? Preguntó Vincent, sacudiendo la cabeza. Ja, por favor, esta es una idea que obtuve de otro lugar y la modifiqué un poco para que funcionase mejor. Por favor, no hagas un gran problema de esto ante mis padres. Dije sonriendo, de forma humilde, mientras miraba los dos hermosos colgantes rosados una vez más. Bueno, tus padres probablemente ni siquiera harían una escena con esto, teniendo en cuenta lo anormal que eres. Respondió, riéndose para sí mismo. Afortunadamente no había nadie en casa, así que escondí con cuidado el estuche después de envolver los dos colgantes por separado. El cumpleaños de mi hermana era la semana siguiente y solo me faltaban un par de meses para cumplir 12 años. Finalmente, había llegado el nuevo año, en la Academia Cyrus. A pesar de que no estaría tan lejos de la familia mientras estaba en la escuela, sin duda tendría limitadas las ocasiones en las que podría visitarlos. Así, el objetivo principal en este momento era asegurarme de que pudieran cuidarse solos, en caso de que ocurriera algo malo. Sé que probablemente estoy pensando demasiado en todo esto, pero prefiero estar seguro cuando se trata de mi familia. Para ello, incluso estoy dispuesto a vender mi alma. Capítulo 41. The Beginning After the End. Capítulo 41. Un baile 1. El salón de baile dentro de la mansión Elstea estaba lujosamente decorado con coloridas cortinas, con cordones que colgaban a juego junto a otros adornos ubicados sobre las mesas y la zona de baile. Se habían colocado con cuidado los orbes luminosos sobre las lámparas de araña para crear un ambiente sereno, a medida que los invitados iban entrando por las gigantescas puertas principales. Me vestí con ropas formales para la fiesta de cumpleaños especial que Vincent y nuestra familia habían decidido darle a Essie. Si bien este mundo tenía ropa formal que era muy similar al smoking de mi viejo mundo, aquí no había corbatas. En su lugar, usaban pañuelos que se colocaban alrededor del cuello y con un lazo de moda. Dado que el salón de baile estaba ubicado en el ala opuesta a nuestras habitaciones, Essie no tenía idea de que le íbamos a organizar una fiesta. Ella asumía que las dos familias irían a un restaurante elegante, por lo que se estaba preparando con entusiasmo con nuestra madre y con Lilia, que había regresado para el evento. Sylvie estaba durmiendo dentro de mi habitación. Su cuerpo todavía se estaba acostumbrando al gran cambio que había sufrido recientemente. Le prometí que le guardaría toda la comida que sobrase. Bienvenidos. Por favor, entrad. Dije con una sonrisa caballerosa, dando la bienvenida a las amigas de mi hermana pequeña. Las había conocido en la escuela y, aunque era el deber que me había asignado madre, no es que me gustara demasiado. Con una risa tímida y un rostro enrojecido, mantuve una sonrisa amable mientras más y más personas comenzaban a salir de los carruajes, acompañadas por un conductor y un acompañante. Los asistentes a la fiesta de mi hermana consistían en sus amigas, las acompañantes de las amigas, que eran un grupo de personas mayores, y los amigos de mis padres o los amigos de Vincent y Tabitha. A las 8 de la noche, la mayoría de las personas de la lista habían llegado y madre notificó a la criada que ella y mi hermana llegarían en breve. Bueno, ¿no estás vestido todo limpio y elegante? Cuando me di la vuelta hacia la puerta, vi a Gideon con su característica bata de laboratorio marrón, y sus gafas colgando del cuello. Al menos esta parecía más limpia. Esta es una sorpresa bastante agradable, señor Gideon. Dije con una sonrisa. ¿Sabías que trataría de verte de nuevo? Respondió tras dar un pequeño gruñido cuando vio mi cara sonriente. Mi sonrisa se mantuvo intacta mientras usaba mi mano para guiarlo hacia la zona donde estaba el refrigerio. Sin embargo, admitiré que resultaba inesperado de su parte utilizar el cumpleaños de mi hermana para reunirse conmigo. Va. Tú y yo tenemos mucho de qué hablar y no olvides que no te dejaré hasta que esté satisfecho. Se quejó mientras íbamos andando hacia la zona de la comida. Al llegar, de inmediato, pidió una bebida alcohólica. Y Laiche, a quien había visto hablar con un acompañante que era un poco mayor que nosotros, vino caminando hacia mí, con los hombros caídos. Es la tercera vez que le pregunto a una chica, y todas muy amables, ponen una excusa para irse a otro lado. Dijo mientras suspiraba abatido. Sus lentes estaban un poco torcidas. Antes de que tuviera la oportunidad de comenzar a vacilar. Consolarlo, fuimos interrumpidos por una voz poderosa. Por favor, prepárense. La señorita Alice y Eleanor están en camino. Gritó una criada antes de indicar que apagasen todas las luces. Mamá.
Pensaba que íbamos a salir a cenar. ¿A dónde vamos? Sorpresa. Con el candelabro encendido y un par de artefactos iluminándose con una variedad de luces de colores, la cara confundida de mi hermana pequeña pasó de la sorpresa a una de pura alegría. Sus ojos se abrieron y sus mejillas se sonrojaron mientras sus manos se movían de forma instintiva para cubrir su boca abierta. Pero no tuvo mucho tiempo para disfrutar de su momento de asombro, ya que sus amigas de la escuela corrieron hacia ella y la abrazaron, para a continuación llevársela. Lilia me dio una mirada significativa antes de desaparecer. Buen trabajo dando la bienvenida a todos los invitados, Art. Madre se acercó a mí y me dio unas palmaditas en la cabeza antes de que algunos de sus amigos la alejaran y me dejaran vagar a mi aire. Vi a padre con Vincent y algunas otras figuras vestidas de manera importante, hablando de negocios y de otros temas poco interesantes. Los camareros caminaban entre los invitados llevando platos y bebidas variadas. Estaba comiendo algo parecido a un bocadillo del tamaño de sándwich cuando escuché a padre chocar su copa de vino con el tenedor. Ejem. Antes de que comience oficialmente la fiesta, me gustaría agradecer a todos, en nombre de mi preciosa hija, por venir aquí esta noche. Cuando escuché las palabras de padre, vi a mi hermana sonrojarse de vergüenza mientras sus amigas se reían y aplaudían, participando de esta alegre ocasión. Por favor, que comience la música, dijo padre, señalando hacia la parte posterior de la zona de baile. Allí, 5 músicos sacaron sus instrumentos. Me sorprendió ver que los instrumentos se veían idénticos a los instrumentos de la familia de cuerda, de mi mundo. Había 2 violines, una viola y un músico de violonchelo, además de un pianista, colocado detrás de ellos. El piano tenía una forma algo diferente y cuando comenzó a tocar, el sonido que producía era mucho más profundo y rico que el de un piano de cola normal. Sería una gran alegría ver a mi amado hijo e hija tener el primer baile. Las mejillas de mi padre estaban un poco enrojecidas por el alcohol, y acababa de decir algo que podría ser desastroso. Madre tenía una expresión de pánico porque ni ella ni mi padre nos han dado clases de baile. Capté la horrible cara de mi hermana cuando se dio cuenta de que podría convertirse en una vergüenza total en el día de su cumpleaños. Manteniendo la calma, avancé con confianza hacia donde estaban mi hermana y sus amigas. ¿Me honrarás con tu mano para un baile?, dije inclinándome y colocando una mano delante de mí. Escuché varios chillidos y de sus amigas, pero los ignoré. Todavía inquieta por el giro de los acontecimientos, no pudo encontrar las palabras para contestar, así que asintió con la cabeza y aceptó mi mano. Tan pronto como ella estuvo en mis manos, los aplausos del público se desvanecieron a medida que el suave flujo de música se volvía más fuerte, y llenaba la habitación. La música era lenta y rítmica, por lo que era fácil de seguir. Su rostro, antes en pánico, se volvía más tranquilo a medida en que se daba cuenta de que solo necesitaba seguir mi guía. Mi mano derecha se aferró a la de ella y con mi izquierda, suavemente colocada sobre su frágil cintura, dimos vueltas uno alrededor del otro, mientras su vestido de coral claro revoloteaba con gracia. Cada paso que daba era un reflejo del mío, mientras caminábamos alrededor de la pequeña pista de baile formada a nuestro alrededor por la multitud. Estaba tranquilo y sereno, bailando y balanceándome con gracia, ya que bailar era algo que había tenido que aprender para cualquier ocasión formal como rey. No podría avergonzarme a mí mismo, como figura decorativa de mi nación. La cara de mi hermana cambió de la calma a la emoción cuando realmente comenzó a disfrutar del baile. Su piel brillaba por la transpiración y junto a su sonrisa, daba un sentimiento radiante a la multitud. Estábamos dando vueltas como si hubiéramos ensayado para una gran actuación. Incluso, los músicos nos acompañaron inspirados en nuestros movimientos. Cuando la última nota de la canción llegaba a su fin, ella siguió mis pasos a la perfección, llegando a un hermoso final, sincronizado perfectamente con los músicos. Al instante, comenzaron los aplausos y los vítores de la audiencia, algunos de los adultos más emocionados, incluso silbaban. El ruido apagó los suaves jadeos de mi hermana, cuando los dos nos inclinamos, tomados de la mano. Eso ha sido maravilloso. Realmente espléndido. ¡Qué gran actuación! Escuché cumplidos de todo el mundo, que hicieron que la sonrisa de mi hermana se ampliara aún más. Hermano. Mi hermana no podía contener su emoción cuando saltó a mis brazos, y casi me derribó por la sorpresa cuando comenzó a reír con sus brazos alrededor de mi cuello. La hostia, eso ha sido genial, ¿dónde aprendiste a bailar así, Art?, dijo Ilaiche mientras corría hacia nosotros.
Sus ojos estrechos estaban brillando de emoción bajo sus gafas. Le di un único encogimiento de hombros antes de bajar suavemente a mi hermana y darle una palmadita en la cabeza. «Feliz cumpleaños, princesa», dije dándole un guiño juguetón antes de que padre la cogiese en brazos. «Ja, ja, mi bella princesa y mi guapo hijo, qué gran actuación». Padre debía haber estado bebiendo aún más, porque estaba aún más rojo que antes. «Ay, ay, ay», soltó a continuación, cuando madre comenzó a tirarle del lóbulo de la oreja. «¿Entiendes el desastre que esto podría haber causado si Art no llega a saber bailar?», susurró, sin dejar de enfatizar la palabra «llega». «Aprendí de Jasmine mientras era un aventurero, pensé que sería útil», expliqué de forma inocente, eliminando de un plumazo la mitad de las sospechas de mi entusiasta madre. «No lo pensé, no lo pensé». Se las arregló para jadear, mientras mi hermana, que había sido dejada de lado, se iba con sus amigas. Madre, todavía enojada, arrastró a mi ebrio padre por el lóbulo de la oreja hasta donde estaban los adultos. Punto de vista de Eleanor Leishwin. «Tu hermano es tan guapo, estoy tan celosa. Desearía que mi hermano fuera como él, parece tan agradable». Mis amigas de la escuela felicitaban a mi hermano y a mí por el baile. J.E., te dije que era genial», respondí orgullosa de ser su única hermana. «Sí, es increíble, apuesto a que los dos habéis practicado mucho para ese baile». «Se veía fantástico», dijo mi mejor amiga Nicole, realmente emocionada. Sí. Pero nuestra maestra era muy buena, así que lo entendimos muy rápido», dije, mintiendo. Pensaba que sería extraño para ellos saber que únicamente mi hermano sabía bailar, no yo, cuando debería ser al revés. Mi corazón todavía latía acelerado por el baile. Había sido realmente agotador, pero también muy divertido porque hermano me había guiado tan bien, que me había sentido como una bailarina profesional. «Tienes una sonrisa enorme, Eshie», dijo Nicole entre risas, mientras me daba un codazo con el brazo. «J.E., vamos a buscar algo de comida. Tengo que parecer ocupada, para que algunos de los otros chicos que hay por aquí no me pidan que baile». Punto de vista de Arthur Leswin. Me desplomé en un rincón, con un vaso de zumo de manzana en la mano. El baile dio una razón más para que los adultos y las acompañantes vinieran a saludarme, algunos incluso insinuando un baile. Poner una sonrisa y hablar en un tono más alto de lo normal para sonar más respetuoso era realmente agotador. Vi a Ilaiche bailando con una chica que parecía ser de nuestra edad, tal vez un año más joven, probablemente una de las amigas mayores de mi hermana. Supongo que finalmente lo logró. «Oye, debes ser el Arthur del que todos hablan», dijo un chico de cabello rubio bastante alto y sereno, que se apoyaba en la pared que había a mi lado. «Ja, supongo que debo serlo», dije esbozando una sonrisa, mientras tomaba otro sorbo de zumo. «Todos mis amigos están celosos de ti por robar la atención de las chicas», dijo riéndose mientras extendía la mano. «Mi nombre es Jared Redner. He escuchado mucho de ti por boca de Lilia en la escuela. Vosotros dos vais a Cyrus. Como ya sabes, soy Arthur Leishwin, encantado de conocerte». Recibí el apretón de manos antes de que mis ojos vieran a Lilia, que comenzó a acercarse a nosotros, al vernos juntos. «Puedo suponer que estáis saliendo o que te gusta antes de que ella venga aquí», dije en un tono de voz tan bajo que únicamente los dos podemos escucharlo. «Eres bastante astuto, ¿verdad?» «Sí, los dos somos parte del consejo estudiantil, ella es la secretaria, y yo el tesorero. Estoy tratando de perseguirla y ya lo he declarado muchas veces», dijo mientras la miraba con una sonrisa. «Puede parecer un poco simple, pero es una buena chica. Espero que la cuides bien», respondí. «Bueno, espero tener la oportunidad de hacerlo algún día. Por ahora ella me ha rechazado las 3 veces», dijo con una pizca de decepción en su rostro. «Hola Arthur, lamento no haber tenido la oportunidad de saludarte hoy, he estado muy ocupada. Desde el momento en que llegué aquí y tú también estabas ocupado preparándote. Os dejaré solos», dijo Jared, para a continuación alejarse con solemnidad y un toque de celos en sus ojos. Ni siquiera miró a Lilia cuando pasó a su lado. «Te ves hermosa hoy», digo con calma, chocando mi vaso de zumo con el suyo, antes de dar otro sorbo. Quiero decir, gracias». Lilia estaba realmente nerviosa cuando comenzó a juguetear con el cuello de su vestido verde claro,
que estaba adornado con volantes y unos sutiles adornos. No la había visto desde antes de que comenzara a asistir a Cyrus. Lilia había madurado mucho en año y medio, su rostro infantil se había vuelto un poco más refinado. Debes ser bastante popular en Cyrus, ¿ya tienes novio? Dije para molestarla un poco y hablar de la vida escolar. Mi propia hermana a veces me hablaba de chicos a los que les gustaba, presumiendo que era muy popular. No, por supuesto que no. Todavía no tengo nada de eso. Ja, ja. Respondió mientras agitaba desesperadamente ambas manos, señalando que no había manera de que eso fuera a pasar. Sus movimientos me hicieron reír. Todavía eres joven, así que tómate tu tiempo y conoce al hombre adecuado, pero será mejor que me lo traigas primero para que pueda aprobarlo antes de que comiences a salir con él. Dije, mientras la golpeaba en el brazo. Al oírme, Lilia puso una mirada triste, pero rápidamente cambió de expresión. Sí, lo haré, simplemente no seas demasiado duro haciendo de juez. ¿Te importa si me prestas al muchacho? Dijo Gideon acercándose y hablando con Lilia, de la manera más gentil que pudo. Capítulo 42. The Beginning After the End. Capítulo 42. Un baile 2. Lilia se sorprendió un poco, pero todavía respondió de buena manera. Por supuesto, te veré luego, Art. Dijo ella dándome un saludo e inclinándose hacia Gideon, antes de regresar junto a Essie. Sabes que esa joven te quiere como compañero, ¿verdad? Dijo mientras se rascaba la mejilla, con torpeza. Lo sé. Respondo. Sin embargo, vosotros dos parece que os lleváis bien, ¿no vas a hacer nada al respecto? Preguntó para resolver sus dudas. Ella es alguien a quien le he cambiado la vida. Más que un sentimiento parecido al amor, es algo más como gratitud. No lo sabe ahora, pero más adelante, en el futuro, estoy seguro de que distinguirá a los dos por sí misma. Respondo encogiéndome de hombros. Sabes, incluso cuando dices algo asquerosamente engreído como eso, no suena como algo superficial si viene de ti. Dijo Gideon moviendo su copa y tomando un sorbo de vino. Porque lo digo en serio. Para ella, soy algo así como un héroe que le ha salvado la vida. Puede tener fantasías sobre una relación entre los dos como cualquier joven sobre su ídolo, pero eso no significa que esté enamorada de esa persona. De todos modos, estoy seguro de que no estás aquí para darme consejos amorosos. ¿Qué es lo que querías discutir? Dije mientras me volvía hacia él, con el rostro serio. ¿Por qué siento que estoy hablando con alguien de mi misma edad? Pero sí, tienes razón. ¿Cuánto le ha gustado a tu hermana el regalo que tan amablemente me quitaste de las manos? Dijo cambiando de tema, sentándose a mi lado y apoyando la espalda contra la pared. Lo recibí como compensación, no te lo he quitado. Y sobre eso, aún no se lo he dado. Lo haré más tarde. Respondo, corrigiendo su declaración. Cierto. Bueno, después de analizar el plano, he creado una copia y la he enviado al Consejo de Dicaten. Ya se ha aprobado y se está sometiendo a un plan de construcción de inmediato, anunció con un tono serio. Su forma habitual de hablar haciendo bromas, había desaparecido. Después de la fundación de las 6 lanzas, los 3 reyes y reinas de Dicaten se habían unido, y anunciaron al público que la monarquía actual de cada uno de los 3 reinos se iba a transformar en un gran consejo para todos los habitantes de Dicaten. Esta decisión no era algo que se fuera a debatir, por lo que atrajo a algunos grupos de personas a rebelarse contra ella. Por ahora, se desconocía la ubicación del Consejo de Dicaten, y la única forma de ponerse en contacto con ellos era a través de algunas personas de confianza. Mientras tanto, las principales transmisiones se publicitaban a través del gobernador de cada ciudad. Felicidades. Estoy seguro de que te recompensaron bien por eso. Respondí. Para mí, el dinero es solo el medio para un fin, el oro no es más que un producto inútil que solo sirve para comprar cosas realmente útiles. Pero tú eres un activo que no quiero dejar escapar. ¿Qué es lo que quieres, mocoso? Dinero. Poder. Conocimiento. Puedo darte todo eso si eres más abierto conmigo sobre lo que sabes. Dijo levantado la cara. Sus ojos brillaban de curiosidad. No tengo la intención de cambiar cómo funciona el mundo para mi propio beneficio. A este continente le está yendo bien sin nada de eso. Respondo dejando clara mis intenciones. Entonces, ¿estás diciendo que tienes ideas sobre inventos capaces de cambiar el funcionamiento de este mundo? Fascinante.
Sus oídos solo deben estar escuchando lo que quiere escuchar porque mis intenciones no estaban llegando a su cabeza. Insuflando maná en mi voz, gruñí en voz baja para que solo él pudiera oírlo. Señor Gideon, déjame aclarar que no estoy aquí para satisfacer tus curiosidades egoístas. Esto lo sacudió un poco, por el tono diferente en mi voz, mientras agitaba su cuerpo. Bueno, seguro que puedo tranquilizarme ahora mismo. Sí, supongo que tienes razón, Ketalum. Toma y daca. No estoy pidiendo inventos que cambien el mundo, como la máquina de vapor que me acabas de dar. Realmente, solo quiero saber cómo piensas. Seré tu benefactor personal para lo que necesites. Estoy desesperado, mocoso, no hagas que este viejo suplique nunca más. Su voz suena sincera esta vez. Esto era lo que había planeado, pero no quería ceder a sus deseos con demasiada facilidad, así que insistí, una vez más. ¿Puedo creer en tu palabra? Por supuesto, ¿por quién me tomas? Soy un hombre de palabra. Eres un hombre de familia, así que entiendo por qué estabas tan interesado en ese collar de Fénix WYRM. Puede que no sea un gran mago, pero conozco la teoría de la implementación de la magia y la creación. Demonios, necesitas un subsidio para la escuela, ¿verdad? ¿Qué te parece? ¿Aceptas? Sus ojos brillantes y su pelo de punta lo hacían parecer aún más lamentable. Sacando mi mano, le doy una sonrisa de negocios que envía escalofríos por el cuerpo de quien a partir de ahora será mi benefactor, mientras sus ojos se contraen por un momento antes de temblar. La fiesta finalmente terminó cuando sonó la campana para la medianoche, por lo que, ahora era, oficialmente el cumpleaños de mi hermana. Después de bailar, comer, beber y dar regalos, los invitados, lentamente, comenzaron a irse. Al final, las criadas comenzaron a limpiar el salón de baile. Mis padres le dieron a mi hermana un par de hermosas cintas para el cabello con campanas ornamentales de plata que, a primera vista, brillaban con el reflejo de un arco iris debajo de la luz. Mi hermana le pidió emocionada a mi madre que le atara el pelo para que su cabello largo ahora tuviera 2 coletas. Mi hermana estaba bastante decepcionada porque los cuernos gemelos no habían podido llegar para su cumpleaños, ya que actualmente estaban en una mazmorra, pero lo superó rápidamente. Feliz cumpleaños, hermanita. Dije dándole mi regalo. A continuación, le di la caja que no estaba tan bien decorada a mi madre. ¡Wow! Es tan bonito. Mi hermana estaba extasiada con el precioso collar, que probablemente nunca se plantearía cuánto vale. Esto es hermoso. La reacción de madre fue incluso más fuerte que la de Eshie, sus ojos se clavaron en la gema rosa, clara incrustada en la cadena de oro blanco. Manténlo puesto todo el tiempo, ¿de acuerdo? Le dijo directamente a mi hermana mientras miraba a madre para que hiciera lo mismo. Hijo, ¿en qué parte del mundo obtuviste algo como esto? Padre, que todavía estaba un poco borracho, se volvió completamente funcional. Completamente funcional. Estoy seguro de que sabes que conocí al señor Gideon. Voy a empezar a trabajar para él mientras me enseña varias cosas sobre magia. Me dio esto como símbolo de mi aprendizaje. No es una mentira, pero tampoco es exactamente la verdad. Bueno, tendré que saludarlo una vez más y agradecerle por cuidarte. No puedo creer que mi hijo vaya a asistir a la Academia Cyrus tan pronto. Vas a patear algunos traseros, ¿verdad? Ay. Madre lo golpeó en la cabeza con su última declaración y me dio un fuerte abrazo. Mi hermana hizo lo mismo. Gracias por este regalo. Ambas lo mantendremos siempre a nuestro lado, ¿verdad, Eshie? Dijo, mientras abraza a mi hermana. Sí, vamos combinadas ahora. Ja, ja. Se ve feliz y estará a salvo. Eso es todo lo que realmente importa en este momento. Después del cumpleaños de mi hermana, mi vida diaria se volvió muy repetitiva. Mi cumpleaños también pasó, aunque los cuernos gemelos no pudieron llegar a tiempo, su exploración los llevó a las profundidades del continente. Escuchamos sobre ellos del gremio, indicando que todavía estaban vivos y bien. Mi cumpleaños no fue tan grandioso como el de Eshie, pero no tuve ningún problema con eso. Solo unas pocas personas, aparte de mi familia y la de Lilia, vinieron, incluido Gideon, por supuesto. Me dio exactamente lo que pedí, un sello para mis atributos de maná de fuego y agua. Aunque es un poco llamativo, mantén este brazalete en todo momento cuando quieras ocultar tus atributos de maná. Todavía es un producto de prueba, así que ten cuidado. Los 2 encantamientos del brazalete pueden esconder y sellar un atributo elemental de maná para que no sean detectados y medidos por otros.
Dios. Nunca pensé que fueras un aumentador cuadra elemental. Durante los últimos meses me he ido acercando mucho a Gideon y, aunque es bastante excéntrico y peculiar, es una persona buena y confiable. No le había permitido saber mucho más sobre mis habilidades como mago, pero eso ya lo había dejado aturdido. Mi cumpleaños fue, en general, un momento tranquilo y agradable con mi familia. Ilaiche y yo volvimos rápidamente al entrenamiento y aunque sus habilidades se han vuelto mucho menos poderosas, el control de sus conjuros de tierra y metal ha mejorado mucho. Todavía tiene mucho que aprender si quiere alcanzarme, pero ambos tenemos tiempo. En cuanto a mí, el entrenamiento continuaba de manera constante. Estaba planeando usar solo los manás de atributo de tierra y viento, que probablemente representaba el 20% de mi poder real, pero eso no significaba que planeara relajarme y esconderme en la escuela. ¿Por qué no disfrutar de los beneficios de ser un buen aumentador elemental dual prodigio? Tenía una familia de la que me enorgullecía, ¿verdad? Y Laiche estaba mucho más ansioso por ir a la escuela que yo, y expresó en muchas ocasiones qué tipo de amigas, sexys, hará. Sigo diciéndole que solo tenemos 12 años y que las chicas no son sexys a nuestra edad, pero lo ignora y dice que también irá por chicas mayores. El entrenamiento de padre se reanudó poco a poco, tras utilizar todos los beneficios del núcleo de la bestia que había traído, pero se las arregló para aumentar de nivel su atributo de fuego. Sus habilidades y capacidades se volvieron de color naranja claro en lugar del color rojo que tenían la mayoría de aumentadores de fuego. Como esperaba, la bestia no reaccionó con Ilaiche cuando se la di. Ni siquiera pudo comprender por qué lo tenía todavía. Con ella disfrutando de la escuela y trayendo a un grupo más cercano de amigas con más frecuencia, y madre y Tabita disfrutando del tiempo libre de ser amas de casa, la vida no podría ser más agradable. No sabía por cuánto tiempo iba a durar esto, pero iba a asegurarme que durara el mayor tiempo posible. Había llegado una época llena de acontecimientos en el calendario de Dicaten. El día marcado para que el primer barco a vapor, conocido como Dicateus, zarpaba hacia otro continente, el mismo día que tanto Ilaiche como yo, comenzábamos nuestro primer día en la Academia Cirrus. Eso sería mañana. Con esto terminamos el volumen o libro 2 de The Beginning After the End. Espero que les haya gustado y muchas gracias por el apoyo. Ya vamos _x_meses con este proyecto, que de a poco va tomando ritmo. Seguramente me tomaré unas semanas después de este vídeo para replantear cosas y demás, pero quédense tranqui que no voy a dejar Toate.